Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Sangre y hielo. Mateo Silva siempre había sido un hombre que entendía la supervivencia. Las cicatrices en sus nudillos contaban historias de círculos de peleas clandestinas en Moscú. La línea irregular que iba desde su oreja izquierda hasta su mandíbula hablaba de una pelea a cuchillo en una mina de diamantes en Siberia. Pero nada lo había preparado para la traición que vendría de su propia sangre. 15 años atrás, Mateo había sido el mejor operador militar privado de Benjamín Herrera. Cuando el trabajo escaseó en Afganistán, Mateo aceptó un contrato de seguridad en los páramos helados de Siberia, protegiendo las operaciones de extracción de diamantes tanto de bandidos como de funcionarios corruptos. Los mineros lo llamaban el lobo, no solo por su habilidad para sobrevivir en condiciones que matarían a otros hombres, sino por la forma en que cazaba las amenazas con una eficiencia implacable y brutal. Fue allí, en ese infierno helado, donde Mateo había ganado suficiente dinero para comprar una empresa constructora de regreso a casa en Chihuahua. Había conocido a Rosalía Lara en una gala benéfica a su regreso, una hermosa rubia de ojos esmeralda que trabajaba como agente de bienes raíces. Ella era todo lo que él creía querer, sofisticada, encantadora y aparentemente impresionada por su éxito. Su boda había sido el evento social de la temporada. Vicente Silva, el hermano menor de Mateo y su socio de negocios, había sido su padrino. Vicente siempre había vivido a la sombra de Mateo. Nunca fue lo suficientemente rudo para el servicio militar, ni lo suficientemente inteligente para construir su propio imperio. Pero, de todos modos, Mateo lo había integrado a Constructora Silva porque la familia se suponía que significaba algo. Ahora, sentado en su camioneta afuera de la cabaña en la sierra de Chihuahua que él mismo había construido como refugio familiar, Mateo observaba a través de binoculares cómo el BMW de su esposa se estacionaba en la remota ubicación. Ella no estaba sola. La camioneta de Vicente ya estaba allí, oculta detrás de la estructura. Mateo lo había sospechado durante meses, las llamadas telefónicas en susurros, las repentinas noches de chicas, la forma en que los ojos de Vicente se demoraban en Rosalía durante las reuniones familiares. Pero lo que Mateo descubrió a continuación destrozaría todo lo que creía saber sobre la traición. A través de la ventana de la cabaña, vio a Rosalía y a Vicente abrazarse apasionadamente. Pero la conversación que flotaba en el aire frío de la montaña reveló algo mucho peor que el adulterio. La póliza de seguro vale 210 millones de pesos, decía Rosalía mientras se servía un trago. Más los activos del negocio, las propiedades. Una vez que Mateo no esté, nosotros controlaremos todo. Vicente rió, un sonido que Mateo nunca antes había escuchado de su hermano, frío y calculador. ¿Y qué hay de Diego? El chico va a heredar la mitad de todo cuando cumpla 18 años. La sangre de Mateo se heló. Diego Silva, su hijo de 16 años de su primer matrimonio, un muchacho que idolatraba a su padre y le había rogado pasar el verano trabajando en la constructora junto a él. Nos encargaremos de Diego después, dijo Rosalía con escalofriante naturalidad. Haremos que parezca dolor por perder a su padre. Las tasas de suicidio adolescente son muy altas en estos días. Las manos de Mateo apretaron los binoculares hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No solo eran un par de infieles, estaban planeando asesinar a su hijo. La familia que había construido, el imperio que había creado, la confianza que había otorgado. Todo había sido una trampa cuidadosamente diseñada. Vicente sacó un rifle de caza de su estuche. Mateo espera que me encuentre con él mañana por la mañana para ese viaje de cacería de venado. Es la oportunidad perfecta. Un lugar remoto. Solo nosotros dos. Les diré a todos que hubo un accidente. No, Rosalía negó con la cabeza. Es muy arriesgado. Los accidentes de caza se investigan. Necesitamos algo que parezca una amenaza externa. Se acercó a un mapa extendido sobre la mesa de la cabaña. ¿Recuerdas los ataques de osos el año pasado? 2 excursionistas mutilados más allá de lo reconocible. Mateo desaparece en un viaje de campamento a solas. Encuentran lo que queda de él una semana después, esparcido por el bosque. Vicente asintió lentamente y asumió el papel del hermano afligido que intentó convencerlo de no ir solo. Mateo había escuchado suficiente.
Mientras se alejaba de la cabaña, su mente no estaba enfocada en el dolor o la desilusión, esas emociones habían sido incineradas en los fuegos de los inviernos siberianos hace mucho tiempo. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso, la frialdad calculadora que le había valido su apodo. El lobo iba de cacería. Capítulo 2. La zanja. 3 días después, Mateo Silva yacía inmóvil en una zanja de drenaje junto a la carretera federal 45. Su cuerpo estaba acribillado a balazos y su sangre se filtraba en la tierra chihuahuense, pero su pecho aún subía y bajaba con respiraciones superficiales y controladas. El plan había sido la obra maestra del engaño de Vicente, una llamada de preocupación a Mateo sobre actividad sospechosa cerca de la obra de construcción. Una petición para encontrarse de inmediato, a solas, para investigar el posible robo de equipo. Mateo había conducido en la oscuridad antes del amanecer, sabiendo que era una trampa, pero con curiosidad por ver hasta dónde llegaría su hermano. Vicente había estado esperando entre los árboles con un fusil de asalto de grado militar, probablemente uno que el mismo Mateo le había enseñado a usar años atrás. La ironía no pasó desapercibida para él. «Ya sabes, hermano», había gritado Vicente mientras Mateo se acercaba al supuesto lugar del robo. «Siempre me pregunté qué se sentiría ser el que tiene el poder». Mateo se había girado lentamente, sin sorprenderse de ver el rifle apuntando a su pecho. «¿Y cómo se siente, Vicente?» «Como que debía haber hecho esto hace años». El dedo de Vicente se tensó en el gatillo. «Nunca me viste como un igual. Nunca me diste responsabilidad real. Siempre tratándome como a tu hermanito débil. Porque eso es lo que eres». El primer disparo le dio a Mateo en el hombro, haciéndolo girar. El segundo le dio en las costillas. Al caer, Mateo usó el impulso y su entrenamiento para rodar hacia la zanja de drenaje, haciéndose el muerto mientras Vicente vaciaba el resto de los tiros en el espacio donde él había estado parado. Minutos después, el BMW de Rosalía se había detenido. «¿Ya está hecho? ¿De verdad está muerto?» Su voz resonó claramente en el aire de la montaña. Vicente rió. Ese mismo sonido frío que Mateo había escuchado en la cabaña. «Le vacié todo el cargador. Es comida para gusanos. Vamos por su hijo a continuación». «Bien», respondió Rosalía. «Uno solo atrapó». «¡Qué tragedia!». Mateo controló su respiración, permaneciendo perfectamente quieto mientras se acercaban a la zanja. Vicente pateó su pierna y Mateo se obligó a no reaccionar. Años de entrenamiento en fuerzas especiales le habían enseñado a entrar en un estado meditativo que ralentizaba su ritmo cardíaco y minimizaba la pérdida de sangre. «¿Deberíamos asegurarnos?», preguntó Vicente. «No, ya llevamos demasiado tiempo aquí. Alguien podría pasar conduciendo». Los tacones de Rosalía repiquetearon mientras caminaba de regreso a su auto. «Limpia el rifle y devuélvelo a la caja fuerte de las armas de Mateo. Empezaré a hacer las llamadas de la esposa preocupada en unas horas». Se marcharon, dejando a Mateo a solas con el sonido de los cuervos y el latido constante de su propio corazón. Cuando el sol despuntó sobre las montañas, Mateo se arrastró lentamente fuera de la zanja. Las balas habían hecho daño, 2 costillas fisuradas, una herida en el hombro que necesitaría sutura y varios cortes por el terreno rocoso. Pero había sobrevivido a cosas peores en Siberia, cuando un equipo de seguridad rival lo había dado por muerto en medio de una tormenta de nieve. Esa noche, los rastreó hasta su campamento y dejó sus cuerpos congelados acomodados alrededor de su propia fogata. Esto sería diferente. Esto sería arte. Mateo se dirigió a un escondite que había establecido años atrás, un viejo pozo minero donde guardaba suministros de emergencia, armas y documentación bajo varias identidades. Mientras limpiaba sus heridas y planeaba su próximo movimiento, Mateo sintió la familiar calma que precede a la violencia. Creían que habían matado al lobo. No tenían idea de que acababan de liberarlo. Capítulo 3. Protocolo Fantasma. Mateo Silva estaba oficialmente muerto, y eso le venía perfecto. Desde su posición en una cresta con vista a su propio funeral, Mateo observó a través de binoculares de alta potencia cómo su esposa y su hermano desempeñaban sus papeles a la perfección. Rosalía vestía ropa negra de diseñador y se secaba los ojos con pañuelos. Vicente pronunció un panegírico sobre su heroico hermano mayor que murió intentando proteger el negocio familiar de unos ladrones.
Incluso su hijo Diego estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro mientras arrojaba tierra sobre un ataúd vacío. El muchacho no tenía idea de lo cerca que había estado de unirse a su padre en la tumba. El estado oficial de fallecido de Mateo había tomado 3 días en arreglarse, pero sus años en el trabajo militar privado le habían dejado ciertos recursos. Arturo Benítez, su antiguo oficial al mando, ahora dirigía un servicio discreto de identidades para operadores que necesitaban desaparecer. Una llamada telefónica y una transferencia bancaria le habían proporcionado a Mateo una nueva identidad, Darío Castro, un consultor de seguridad independiente con un historial impecable pero imposible de rastrear. Más importante aún, Benítez lo había conectado con Salvador Ríos, un experto en tecnología originario del barrio Bravo de Tepito, quien se especializaba en vigilancia y tenía sus propios motivos para mantenerse fuera del radar del gobierno. En 48 horas, la casa de Mateo, el departamento de Vicente y la oficina de bienes raíces de Rosalía estaban llenos de micrófonos y dispositivos de escucha de grado militar. Lo que Mateo descubrió en esas grabaciones lo cambió todo. La aventura había estado ocurriendo durante 3 años, pero el plan de asesinato tenía solo 6 meses. Había comenzado cuando Rosalía descubrió que el testamento de Mateo le dejaba todo a Diego, recibiendo ella únicamente una modesta pensión mensual. Las deudas de juego de Vicente con unas personas muy peligrosas en Tijuana habían proporcionado la motivación final. Pero había algo más. Algo que hizo que la sangre de Mateo ardiera con una furia que nunca había experimentado. Una vez que tengamos el dinero de Mateo, escuchó a Rosalía decir en una conversación grabada, por fin podremos hacer lo que hablamos. Llevamos a Diego a algún lugar remoto. Hacemos que parezca que huyó después de la muerte de su padre. Luego, somos libres para empezar de cero en Madrid. La respuesta de Vicente fue aún peor, de todos modos, el chico es demasiado parecido a Mateo. Siempre observando, siempre haciendo preguntas. Eventualmente nos descubriría. No solo estaban planeando matar a Diego por la herencia. Lo veían como una amenaza para su futuro juntos. Mateo pasó la siguiente semana reuniendo inteligencia sobre sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Rosalía había desarrollado una adicción a la cocaína que creía mantener oculta. Vicente le debía 14 millones de pesos a Lorenzo Márquez, un corredor de apuestas de Tijuana con conexiones con el crimen organizado. Ambos habían estado robando dinero de las cuentas de Constructora Silva para financiar su estilo de vida. Aún más importante, Mateo descubrió que planeaban matar a Diego en apenas 2 semanas, durante un viaje de duelo familiar a una cabaña en Canadá, donde supuestamente el cuerpo de Mateo nunca sería encontrado. Desde su nueva base de operaciones, una bodega alquilada en las afueras de la ciudad, Mateo inició la fase 1 de su venganza. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando el auto de Vicente estalló misteriosamente en llamas en el estacionamiento de Constructora Silva. Los bomberos dictaminaron que fue una falla eléctrica, pero Vicente sabía la verdad. El momento era demasiado conveniente, ocurriendo justo horas después de que le dijera a Rosalía que necesitaban acelerar sus planes. La segunda señal fue la oficina de bienes raíces de Rosalía. Llegó una mañana para encontrar todas las computadoras colapsadas, todos los archivos corruptos y un cuervo muerto clavado en la puerta de su oficina con una nota que decía, "El lobo está observando". Pero la verdadera guerra psicológica comenzó cuando empezaron a recibir paquetes. Vicente encontró el primero en la puerta de su departamento, una caja que contenía sus propias placas de identificación de su breve y fallido paso por la Guardia Nacional, junto con fotos de él reuniéndose con los matones de Lorenzo Márquez. El mensaje era claro. Alguien sabía sobre sus deudas y alguien lo había estado vigilando durante mucho tiempo. El paquete de Rosalía fue más personal. Su diario de la universidad, que ella pensaba había sido destruido años atrás, abierto en las páginas que describían cómo seducía a hombres ricos por dinero. Adjunta venía una nota: "Sé quién eres realmente". El toque final fue una entrega en la casa familiar a nombre de Diego. Adentro había una memoria USB que contenía grabaciones de audio de su madrastra y su tío planeando el asesinato de su padre y su propia muerte. La nota simplemente decía: "Tu padre te ama. No confíes en nadie más". En menos de 24 horas, Diego había desaparecido de la casa, dejando solo un mensaje que decía que se iba a quedar con unos amigos y necesitaba tiempo para procesar su dolor. Mateo sonrió mientras observaba desde el otro lado de la calle. El muchacho era más inteligente de lo que el propio Mateo había esperado.
Diego había tomado las pruebas y había huido, probablemente a la oficina de la Fiscalía General de la República, FGR, en la ciudad de Chihuahua. Los planes de Vicente y Rosalía acababan de colapsar. Pero Mateo no había terminado. Apenas estaba empezando. Los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa. Capítulo 4. El cobrador. Lorenzo Márquez llegó a Chihuahua en un jet privado con 2 guardaespaldas y un mensaje muy específico para Vicente Silva. Desafortunadamente para Vicente, Mateo Silva se había asegurado de que Lorenzo recibiera cierta información adicional sobre las actividades recientes de su deudor. Desde una cafetería frente a la sede de Constructora Silva, Mateo observó a través de binoculares cómo el rostro de Vicente palidecía durante su conversación con el corredor de apuestas de Tijuana. No podía escuchar las palabras, pero no lo necesitaba. Mateo había entregado personalmente registros financieros a la organización de Márquez, mostrando exactamente cómo Vicente había estado usando los fondos de la constructora para cubrir sus pérdidas en las apuestas. Lo que Márquez no sabía era que Mateo también había plantado evidencia sugiriendo que Vicente planeaba huir del país a Madrid con el dinero del seguro de su hermano, dejando sus deudas de juego sin pagar. Señor Silva, la voz de Márquez era calmada, pero conllevaba el peso de una violencia apenas contenida. Era un hombre delgado de unos 60 años, vestido impecablemente y con ojos de tiburón. Necesitamos discutir su calendario de pagos. Vicente se removió incómodo en la silla de su oficina. A través de la ventana, Mateo podía ver el sudor perlando la frente de su hermano a pesar del aire acondicionado. Lorenzo, te dije que el dinero del seguro está en camino. La muerte de mi hermano. Sí, sobre eso. Márquez colocó un folder manila sobre el escritorio de Vicente. Imagina mi sorpresa cuando me enteré de que has estado desfalcando sistemáticamente a tu propia empresa durante más de un año. Estos registros financieros son una lectura fascinante. Vicente abrió el folder y su rostro se puso blanco. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de transacciones y copias de cheques, todos mostrando su robo a Constructora Silva. Pero Mateo había hecho más que solo recopilar pruebas, había manipulado los registros para hacer que el desfalco de Vicente pareciera mucho más extenso de lo que realmente era. Esto dice que robé 35 millones de pesos, susurró Vicente. En efecto. Y según mis fuentes, planeas tomar el dinero del seguro y desaparecer a España con la viuda de tu hermano. Eso dejaría a mi organización con una deuda incobrable. Márquez levantó una mano para imponer silencio. Señor Silva, no estoy aquí para debatir la precisión de estos documentos. Estoy aquí porque ahora me debes 52.5 millones de pesos. Tu deuda original más intereses y penalizaciones por intentar defraudar a mi organización. Uno de los guardaespaldas de Márquez, un hombre enorme con los nudillos cicatrizados, dio un paso adelante. Vicente retrocedió instintivamente. Le daré 48 horas para conseguir el dinero, continuó Márquez. Si no puede, mis asociados comenzarán a cobrar el pago de otras maneras. Creo que tiene unos dedos muy hermosos para ser un trabajador de la construcción. Después de que Márquez se fue, Vicente llamó inmediatamente a Rosalía. Tenemos un problema, escuchó Mateo a través del equipo de vigilancia que había plantado. Márquez sabe lo del desfalco. Exige 52.5 millones en 2 días. ¿Cómo lo sabe? La voz de Rosalía era aguda, cargada de pánico. Alguien le ha estado pasando información. Alguien que conoce nuestro plan. La voz de Vicente se quebró. Rosalía, ¿y si Mateo sigue vivo? No seas ridículo. Tú mismo le disparaste. Yo vi el cuerpo. Entonces explica los paquetes. Explica cómo alguien supo contactar a Márquez. Explica el cuervo muerto en la puerta de tu oficina. Hubo una larga pausa. Aceleramos todo. Esta noche, sacamos los papeles del seguro de la caja fuerte de Mateo, vaciamos todas las cuentas a las que tenemos acceso, y tomamos un vuelo a Madrid antes del amanecer. ¿Y qué hay de Diego? Olvídate del chico por ahora. Nos encargaremos de él después, si es necesario. Mateo sonrió mientras escuchaba su desesperación. Ahora estaban cometiendo errores, operando desde el miedo en lugar de la lógica. Ahí era exactamente donde los quería. Pero Mateo tenía una sorpresa más preparada.
Esa noche, mientras Vicente intentaba forzar la caja fuerte de la casa de Mateo, descubrió que la póliza de seguro había sido cancelada 3 días antes de la muerte de Mateo. Una nota pegada al aviso de cancelación decía: ¿de verdad creíste que no lo sabía? ¿MS? Mientras tanto, Rosalía llegó al banco solo para descubrir que todas las cuentas de Constructora Silva habían sido congeladas, a la espera de una investigación de la FGR por sospecha de lavado de dinero. La investigación había sido desencadenada por un aviso anónimo que incluía registros financieros detallados y grabaciones de audio. Para la medianoche, estaban atrapados en una habitación de hotel con menos de 175.000 pesos entre los dos. Mientras la gente de Lorenzo Márquez esperaba en el estacionamiento de abajo, Vicente caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto es imposible. Los hombres muertos no cancelan pólizas de seguro. Los hombres muertos no dan pistas a la FGR. Rosalía se sentó en la cama, su compostura de diseñador finalmente quebrándose. Tal vez solo lo herimos. Tal vez escapó de alguna manera. Le disparé 8 veces a quemarropa. Entonces explica esto. Lanzó una tarjeta llave del hotel al otro lado de la habitación. Encontré esto deslizado por debajo de nuestra puerta hace una hora. Vicente recogió la tarjeta. Llevaba adjunta una nota escrita con la letra de Mateo, habitación 237. Vengan solos, ambos. Es hora de hablar. Mateo esperaba en la oscura habitación del hotel, sentado en una silla frente a la puerta. Había elegido su posición cuidadosamente, lo suficientemente cerca para ver sus caras cuando se dieran cuenta de la verdad, lo suficientemente lejos para evitar cualquier ataque desesperado. La tarjeta de acceso pitó y la puerta se abrió lentamente. Vicente entró primero, seguido de Rosalía. En la tenue luz del pasillo, podían ver la silueta de Mateo, pero no su rostro. Hola, hermano, dijo Mateo en voz baja. Hola, esposa. Rosalía ahogó un grito y dio un paso atrás tropezando. Vicente se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca como un pez. ¿Se preguntan cómo sobreviví?, continuó Mateo. La respuesta es sencilla. Soy muy bueno en lo que hago, y lo que hago es sobrevivir a la traición. Mateo. La voz de Rosalía era apenas un susurro. Podemos explicarlo. No es necesario. Lo escuché todo. Sé de la aventura, el plan para asesinarme, el plan para matar a mi hijo. Sé de las deudas de juego de Vicente y tu adicción a la cocaína. Sé que han estado robando a mi empresa durante más de un año. Mateo se puso de pie lentamente, y por fin, pudieron ver su rostro a la luz de la ventana. No había ira allí, ninguna emoción en absoluto, solo la fría elucubración de un depredador. Esto es lo que va a pasar, dijo Mateo. Van a sentarse y les voy a decir exactamente cómo van a pagar por lo que hicieron. Capítulo 5. Comienza la cacería. Mateo dejó que el silencio se extendiera entre ellos como una cuchilla. Vicente y Rosalía estaban paralizados en el umbral del hotel, con rostros que eran máscaras de incredulidad y terror. Después de un largo momento, Mateo señaló 2 sillas que había colocado en el centro de la habitación. Siéntense. Obedecieron como marionetas rotas. Las manos de Rosalía temblaban mientras se aferraba a su bolso. Vicente no podía dejar de mirar a su hermano, como si Mateo pudiera disolverse en una alucinación en cualquier instante. Ambos se están preguntando si esto es real, dijo Mateo, recostándose en su silla. Les aseguro que lo es. Igual de real que las heridas de bala que me hicieron. Igual de real que su plan para asesinar a mi hijo. Mateo, por favor. Empezó Rosalía. Calle. Las palabras llevaban una autoridad tan fría que ella guardó silencio de inmediato. Tuvieron su oportunidad de hablar cuando creían que yo estaba muerto. Ahora ustedes escuchan. Mateo metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta electrónica. ¿Saben qué es esto? Es un registro completo de sus vidas durante los últimos 6 meses. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mentira que dijeron sobre a dónde iban, cada reunión con la gente de Márquez, cada peso que le robaron a mi empresa. Deslizó el dedo por la pantalla y el audio comenzó a reproducirse desde las bocinas de la tableta.
La voz de Vicente llenó la habitación, le vacié todo el cargador. Es comida para gusanos. Vamos por su hijo a continuación. Rosalía hizo un sonido de asfixia. El rostro de Vicente se había puesto gris. La FGR recibió copias de todo hace 3 horas, continuó Mateo. Justo ahora, están ejecutando órdenes de cateo en sus 2 casas. Encontrarán la cocaína en tu joyero, Rosalía. Encontrarán el software financiero modificado que Vicente usó para ocultar su desfalco. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el estacionamiento donde aguardaban los hombres de Márquez. Por supuesto, la FGR no los encontrará a ustedes esta noche, porque la gente de Lorenzo Márquez los va a encontrar primero. Tú los llamaste, susurró Vicente. No tuve que hacerlo. Le has estado robando a mi empresa durante más de 1 año para pagar tus deudas de juego. Cuando congelé las cuentas, te convertiste en un problema para gente muy peligrosa. Están abajo ahora mismo, esperando a que intenten irse. Mateo se volvió para mirarlos. Pero no soy un desalmado. Les voy a dar a ambos a elegir. Metió la mano en su chaqueta nuevamente y sacó 2 artículos, un teléfono celular y un pequeño frasco de plástico. Opción 1, dijo Mateo, colocando el teléfono en la mesa, pueden llamar a la FGR ahora mismo y confesar todo. Intento de asesinato, conspiración, desfalco, fraude de seguros. Pasarán el resto de sus vidas en una prisión federal, pero estarán vivos. Puso el frasco junto al teléfono. Opción 2, veneno de acción rápida. Indoloro. 30 segundos y se acaba. Mucho mejor que lo que la gente de Márquez les hará. Rosalía miró los artículos con horror. Tiene que haber una tercera opción. Podemos hacer un trato. Podemos. ¿Pueden qué? La voz de Mateo permaneció perfectamente calmada. ¿Devolverme el dinero? ¿Disculparse por intentar asesinar a mi hijo? ¿Explicar por qué llevas 3 años cogiendo con mi hermano en nuestro lecho matrimonial? Vicente finalmente encontró su voz. Mateo, sé que nos odias, pero todavía somos familia. ¿Familia? La risa de Mateo sonó a cristales rotos. Me metiste 8 balas por la espalda y me dejaste a morir en una zanja. Planeaste asesinar a mi hijo de 16 años. Robaste dinero que yo gané sangrando en los inviernos siberianos para pagar tu adicción al juego y la adicción de ella a las drogas. Mateo se inclinó hacia adelante, y por primera vez, vieron verdadera emoción en sus ojos. No era ira ni dolor, sino algo mucho más aterrador, una absoluta y total frialdad. Dejaron de ser familia en el momento en que decidieron que yo valía más muerto que vivo. Un golpe en la puerta los interrumpió. 3 golpes secos, luego 2 más. Vicente y Rosalía dieron un salto. Esa es la gente de Márquez, dijo Mateo con calma. Ya dedujeron en qué habitación están. Tienen unos 30 segundos antes de que tumben la puerta. Mateo, por favor. Rosalía intentó agarrar el teléfono. No la dejes. Mateo atrapó su muñeca con un agarre que la hizo gritar de dolor. Tuvieron su oportunidad de llamar a la FGR hace 3 minutos. En su lugar, eligieron seguir suplicando. Los golpes volvieron a sonar, más insistentes esta vez. Última oportunidad, dijo Mateo, soltando la muñeca de Rosalía. ¿Prisión o veneno? Elijan ahora. Vicente se abalanzó sobre el frasco, pero Mateo fue más rápido. Años de entrenamiento en las fuerzas especiales y supervivencia en Siberia lo habían dotado de reflejos que su hermano jamás podría igualar. Atrapó la mano de Vicente y la torció, obligándolo a arrodillarse con un grito ahogado. Mala elección, dijo Mateo. La puerta de la habitación del hotel explotó hacia adentro cuando los hombres de Márquez la abrieron a patadas. 3 hombres enormes con trajes caros irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Mateo levantó las manos lentamente. Caballeros, creo que están buscando a Vicente Silva y Rosalía Lara. Están justo ahí. El matón principal, un hombre de piel morena y ojos sin vida, parecía confundido. ¿Tú quién eres? Alguien que tenía un acuerdo de negocios con su jefe. El señor Márquez quería que estos 2 le devolvieran su dinero. Yo los encontré para él.
Vicente se puso de pie a duras penas, agarrándose la muñeca torcida. Mateo, no puedes. ¿No puedo qué? ¿Salvar tu vida? Acabo de ofrecerles a ambos 2 oportunidades para vivir. Eligieron mal en ambas. Mateo caminó hacia la puerta y los matones se apartaron para dejarlo pasar. En el umbral, se dio la vuelta para mirar a su esposa y a su hermano por última vez. Por lo que valga, dijo, de verdad los amé a ambos alguna vez. Pero el lobo no perdona la traición, y nunca olvida. Mateo abandonó el hotel mientras los sonidos de la violencia comenzaban a sus espaldas. No miró atrás. Capítulo 6. Lobos y ovejas. 24 horas después, Mateo estaba sentado en una cabaña alquilada a 80 kilómetros del pueblo, mirando los reportes de noticias en su computadora. Los titulares eran exactamente lo que esperaba. Socios de negocios locales encontrados muertos en habitación de hotel. Se sospecha del crimen organizado en el doble homicidio. La FGR investiga esquema de desfalco multimillonario. Vicente y Rosalía habían sido encontrados muertos a golpes en su habitación de hotel. Los medios lo reportaron como una ejecución de la mafia relacionada con deudas de juego, exactamente como Mateo lo había planeado. La organización de Lorenzo Márquez estaría bajo investigación federal durante meses, pero habían cubierto bien sus huellas. No se harían arrestos. Mateo no sintió nada al leer los detalles. Ni satisfacción, ni remordimiento, ni cierre. Habían sido problemas que necesitaban resolverse, y él los había resuelto con eficiencia. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Diego: papá, vi las noticias. Estoy a salvo. La FGR dice que puedo volver a casa mañana. Te amo. Mateo sonrió por primera vez en semanas. Su hijo estaba vivo. Las amenazas habían sido eliminadas y la justicia se había impartido de acuerdo a la única ley que Mateo reconocía, la ley de las consecuencias. Pero aún quedaba un cabo suelto por atar. Mateo condujo hasta el cementerio donde su ataúd vacío yacía enterrado bajo una lápida de granito que decía Mateo Silva, amado padre y hermano. Se estacionó junto al único otro auto en la oscuridad del anochecer, una patrulla perteneciente al comandante Bruno Santos de la Policía Estatal, un viejo amigo que había estado haciendo preguntas incómodas sobre el momento en que ocurrieron los eventos recientes. Santos salió de su auto cuando Mateo se acercó. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes a los que se les escapaba muy poco. Darío Castro, ¿verdad? Dijo Santos usando la nueva identidad de Mateo. Escuché que ha estado haciendo preguntas en el pueblo sobre la familia Silva. Así es, comandante. Soy investigador privado. La compañía de seguros me contrató para investigar la muerte de Mateo Silva antes de pagar la póliza. Curioso asunto, dijo Santos, apoyándose en su patrulla. La aseguradora me dijo que la póliza se canceló antes de que el señor Silva muriera. Así que no hay nada que investigar. Mateo asintió con calma. Es usted muy exhaustivo, comandante. Lo respeto. Trato de serlo. Especialmente cuando un hombre supuestamente muere en el ataque de un oso, pero su esposa y su hermano aparecen muertos a golpes por la mafia una semana después. Es el tipo de coincidencia que no me deja dormir. ¿Qué cree que pasó? Santos estudió el rostro de Mateo a la luz de la luna. Creo que Mateo Silva era mucho más inteligente y mucho más peligroso de lo que nadie le dio crédito. Creo que descubrió que su familia planeaba matarlo y decidió matarlos a ellos primero. Es una teoría interesante. ¿Tiene pruebas? Nada que se sostenga en un tribunal. Pero entre usted y yo, señor Castro, espero tener razón. Porque si Mateo Silva sigue vivo en alguna parte, bebiendo una cerveza y viendo cómo entierran a sus enemigos, entonces se hizo justicia. Santos se separó de su auto y caminó hacia Mateo. La investigación oficial sobre las muertes de la familia Silva termina mañana. Caso cerrado por falta de pruebas. Y Darío Castro, investigador privado, va a irse del pueblo y nunca volverá. ¿Es una amenaza, comandante? Es un consejo de amigo. El tipo de consejo que le daría a un hombre que ya pagó el precio por la traición de sus enemigos. Un hombre que tal vez quiera empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez reconectar con el hijo que cree que su padre está muerto.
Mateo extendió la mano y Santos se la estrechó con firmeza. Gracias por su servicio, comandante. Gracias por el suyo, señor Castro. Mientras Santos se alejaba, Mateo se quedó solo entre las lápidas. Mañana comenzaría el proceso de resucitar legalmente a Mateo Silva. Una explosión por fuga de gas en su residencia temporal reclamaría la vida de Darío Castro. Y Mateo saldría de un coma en un hospital a 3 estados de distancia, sufriendo de amnesia sobre los eventos que rodearon su intento de asesinato. La historia sería que había sobrevivido a los disparos, pero deambuló herido por el bosque durante días antes de colapsar. La pérdida de memoria por un traumatismo craneal explicaría por qué no podía recordar la identidad de sus atacantes. Las pruebas de la FGR contra Vicente y Rosalía respaldarían su historia de que habían estado planeando algo, pero sus muertes cerrarían para siempre el libro sobre quién fue realmente el responsable. En un mes, Mateo se reuniría con su hijo y cobraría una póliza de seguro de vida más pequeña de la que Vicente y Rosalía no sabían nada. Constructora Silva se reconstruiría bajo una nueva administración, y el lobo regresaría a las sombras a las que pertenecía. Mientras Mateo caminaba de regreso a su auto, pensó en la lección que su padre le había enseñado años atrás: en este mundo, hijo, hay lobos y ovejas. Las ovejas creen en la justicia, la equidad y el perdón. Los lobos saben que la supervivencia es la única ley que importa. Vicente y Rosalía habían olvidado que estaban lidiando con un lobo. Habían visto el éxito, la prosperidad y la vida familiar de Mateo, y lo habían confundido con una oveja que podían llevar al matadero. Aprendieron demasiado tarde que el lobo nunca olvidó quién era realmente. Capítulo 7. Resurrección. 6 meses después de su propio funeral, Mateo Silva estaba sentado en una silla de cuero frente al agente especial Cruz, de la FGR, respondiendo cuidadosamente a las preguntas sobre sus memorias recuperadas. La habitación del hospital en Monterrey era blanca y estéril, decorada con flores de personas que creían que había sobrevivido milagrosamente a una terrible prueba en la naturaleza. Recuerdo haber discutido con Vicente por dinero, dijo Mateo, con voz débil pero congruente con su coartada. Parecía desesperado por algo. Luego hay fragmentos, disparos, caídas, frío. Después de eso, nada, hasta que desperté en esa cabaña de cazadores a 3 estados de distancia. La agente Cruz asintió con simpatía. Era una mujer astuta de unos 40 años que había estado investigando el caso Silva desde que se encontraron los cuerpos de Vicente y Rosalía. El traumatismo craneal explica las lagunas de memoria. Tiene suerte de que ese grupo de caza lo haya encontrado cuando lo hizo. ¿Alguna noticia sobre quién mató a mi esposa y a mi hermano? La investigación de sus muertes sigue en curso, pero honestamente, señor Silva, parece obra del crimen organizado. Su hermano le debía mucho dinero a personas muy peligrosas. Cuando no pudieron cobrarle, eliminaron el problema. Mateo permitió que la emoción apropiada cruzara por su rostro: dolor, confusión, impotencia. Debía haber visto las señales. Debía haber sabido que Vicente estaba en problemas. No se culpe. Los criminales profesionales son muy buenos ocultando sus actividades. La agente Cruz cerró su libreta. Pero le tengo una buena noticia. Su hijo Diego ha estado pidiendo verlo. Ha estado quedándose con la hermana de usted en Jalisco, pero quiere volver a casa. ¿Cómo está manejando todo esto? Mejor de lo esperado. Es un muchacho fuerte. Sacó a su padre, creo. Después de que la agente Cruz se marchó, Mateo se permitió una pequeña sonrisa. La actuación había salido a la perfección. En 3 días, sería dado de alta oficialmente del hospital con un certificado de buena salud y sin más preguntas sobre su papel en los eventos recientes. Diego llegó esa tarde, más alto de lo que Mateo recordaba y desenvolviéndose con una nueva madurez que hablaba de duras lecciones aprendidas. El corazón de Mateo se hinchó de genuina emoción cuando su hijo entró en la habitación del hospital. «Papá». La voz de Diego se quebró levemente mientras se acercaba a la cama. «Ven aquí, hijo». Se abrazaron. Y por primera vez en meses, Mateo sintió algo más que frío cálculo. Esto era lo que importaba. Esto era lo que había luchado por proteger. Creí que estabas muerto, susurró Diego. Yo también llegué a pensarlo, pero soy demasiado terco para morir tan fácil. Diego se apartó, estudiando el rostro de su padre.
Papá, hay algo que necesito decirte. Algo que descubrí antes. Antes de que Vicente y Rosalía murieran. La expresión de Mateo se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿De qué se trata? Sé que intentaron matarte. Tengo grabaciones de ellos planeándolo. Fui a la FGR, pero para cuando investigaron, Vicente y Rosalía ya estaban muertos. ¿Grabaciones? Diego sacó una memoria USB de su bolsillo. Alguien me dejó esto en la casa. Archivos de audio de Vicente y Rosalía hablando sobre el asesinato. Sobre matarme a mí también por el dinero de la herencia. La FGR tiene copias, pero dijeron que el caso está cerrado ahora que los perpetradores están muertos. Mateo tomó la memoria USB, examinándola con aparente confusión. ¿Quién habría hecho estas grabaciones? No lo sé. Alguien que los estaba vigilando. Alguien que quería protegernos. La FGR cree que pudieron haber sido los socios de juego de Vicente intentando crear pruebas para extorsionarlos. ¿Tú qué crees? Diego se quedó callado por un largo momento. Yo creo que alguien que nos amaba mucho se aseguró de que ambos sobreviviéramos. Mateo miró a su hijo a los ojos y vio comprensión en ellos. No toda la verdad, Diego era demasiado joven y demasiado inocente para eso, pero sí la verdad suficiente para saber que se había hecho justicia. Yo también te amo, hijo. Pasaron el resto de la tarde hablando de temas más seguros, la escuela de Diego, sus planes para la universidad, su interés en unirse al ejército después de graduarse. Mateo escuchaba con genuino orgullo, maravillado de cómo su hijo se había fortalecido en la adversidad. Esa noche, después de que Diego se fue a su habitación de hotel, Mateo recibió una visita inesperada. Arturo Benítez, su antiguo oficial al mando, entró en la habitación del hospital llevando un maletín y una expresión sombría. Mateo, qué bueno ver que estás oficialmente vivo de nuevo. Arturo. No te esperaba. Benítez dejó el maletín sobre la cama del hospital y lo abrió, revelando documentos y fotografías. Tenemos que hablar sobre Salvador Ríos. Mateo sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. Salvador había sido su experto en tecnología, el hombre que le proporcionó el equipo de vigilancia y los documentos de identidad falsos para su operación de venganza. ¿Qué pasa con él? Está muerto. Lo encontraron en su bodega de Tepito hace 3 días. Un golpe profesional. Muy limpio. Pero antes de morir, alguien lo torturó para sacarle información. Benítez esparció las fotografías sobre la cama. Eran imágenes de la escena del crimen que mostraban el cuerpo de Salvador y el equipo informático destruido. Quienquiera que lo haya matado sabía exactamente qué estaba buscando. Se llevaron sus archivos de clientes, su equipo, todo. ¿Quién querría esa información? Eso es lo que me preocupa. Salvador trabajó para personas muy peligrosas a lo largo de los años. Si su lista de clientes cayera en las manos equivocadas. Benítez hizo una pausa. Mateo, él guardaba registros detallados de cada trabajo. Incluido el tuyo. Mateo estudió las fotografías, con la mente a toda velocidad analizando las implicaciones. ¿Qué tan detallados? Todo. Nombres, métodos, registros de pago. Si alguien tiene esos archivos, sabe que Darío Castro pagó por equipo de vigilancia y documentos de identidad falsos hace 6 meses. Saben de la conexión con las muertes de tu familia. ¿Alguna idea de quién lo mató? Benítez negó con la cabeza. Podría ser cualquiera. Crimen organizado, inteligencia extranjera, espionaje corporativo. Salvador hizo muchos enemigos en su línea de trabajo. Mateo cerró el maletín y se lo devolvió a Benítez. ¿Qué recomiendas? Desaparecer de nuevo. Toma a tu hijo y empieza de cero en otro lugar. Quienquiera que tenga los archivos de Salvador, probablemente no esté interesado en asuntos viejos, pero ¿para qué arriesgarse? No. La voz de Mateo era firme. Pasé 15 años construyendo una vida aquí. No huiré de sombras ni de posibilidades. Mateo, sé inteligente en esto. Recuperaste a tu hijo. Tus enemigos están muertos y tu empresa vuelve a ser rentable. No lo tires todo por la borda por orgullo. No es orgullo, Arturo. Es un principio.
Ya no huyo de las amenazas. Benítez estudió el rostro de su viejo amigo y suspiró. Sigues siendo el lobo, ¿verdad? Incluso después de todo, no puedes evitar cazar. Soy un padre que quiere criar a su hijo en paz. Pero si alguien amenaza esa paz. Los ojos de Mateo se volvieron fríos. Entonces sí, sigo siendo el lobo. Después de que Benítez se fue, Mateo se sentó solo en la oscuridad, contemplando esta nueva amenaza. En algún lugar allá afuera, alguien tenía información que podría destruir la nueva vida que había construido, información que podría conducir a él, a Diego, a la verdad sobre lo que realmente les había sucedido a Vicente y Rosalía. El lobo había pensado que sus días de caza habían terminado. Aparentemente, la cacería apenas comenzaba. Capítulo 8. El círculo del lobo. Mateo llevaba 2 semanas en casa cuando llegó el primer mensaje. Lo encontró deslizado por debajo de la puerta principal mientras Diego estaba en la escuela. Una sola fotografía que mostraba a Mateo de pie junto a los cadáveres de Vicente y Rosalía en la habitación del hotel. Escrito en el reverso, con caligrafía impecable, deberíamos hablar. Un amigo. Mateo estudió la imagen con desapego profesional. El ángulo era incorrecto para las imágenes de una cámara de seguridad, y la iluminación sugería el uso de un lente telefoto de largo alcance. Alguien había estado vigilando el hotel esa noche, esperando documentar lo que sea que sucediera. Esa tarde, llegó un segundo mensaje a través de un correo electrónico encriptado a una cuenta que Mateo no había usado en años. La reputación del lobo lo precede. Impresionante trabajo con su familia. Tengo una propuesta de negocios. El correo estaba firmado por M e incluía coordenadas GPS de un lugar en las montañas a las afueras de la ciudad. Mateo pasó 2 horas ejecutando rutas de contravigilancia antes de conducir a las coordenadas. La ubicación era una operación minera abandonada en la década de los 40, aislada y fácil de defender. A medida que Mateo se acercaba al edificio principal, podía ver los puntos láser infrarrojos de las miras de francotiradores rastreando su movimiento desde la cima de las colinas circundantes. Profesionales, caros, de grado militar. Mateo se estacionó y caminó hacia el edificio con las manos visibles, anotando las líneas de visión y las rutas de escape por pura costumbre. Adentro, encontró a una mujer de unos 30 años con rasgos afilados y ojos depredadores, sentada detrás de una mesa plegable como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. Señor Silva. ¿O prefiere el lobo? Depende de la conversación. ¿Quién es usted? Llámeme Mónica. Represento a ciertos intereses que requieren servicios discretos de resolución de problemas. Mateo se quedó de pie, manteniendo su distancia de la mesa. ¿Qué tipo de problemas? Mónica sonrió y señaló una silla frente a ella. Del tipo que requiere a un hombre con sus habilidades particulares. Vigilancia, infiltración, eliminación de amenazas. El tipo de trabajo que hizo tan efectivamente con su propia familia. Aquello fue personal, por supuesto, pero demostró un nivel de planificación y ejecución que mis empleadores encuentran fascinante. Mateo se sentó, pero permaneció listo para moverse. Sus empleadores siendo contratistas militares privados, firmas de seguridad corporativa, ciertas agencias gubernamentales que prefieren no ser nombradas, personas que ocasionalmente necesitan que los problemas desaparezcan sin supervisión oficial. Mónica abrió una tableta electrónica y le mostró a Mateo una serie de fotografías. Ejecutivos corporativos, empresarios extranjeros, figuras políticas. Estos individuos han creado varias complicaciones para mis clientes. Algunos requieren vigilancia. Otros necesitan ser desacreditados o eliminados por completo. Me está hablando de asesinato. Hablo de resolución de problemas. Los métodos son negociables en función de los requisitos específicos. Mateo estudió los rostros en la tableta. ¿Qué le hace pensar que me interesa? Porque usted es muy bueno en eso. Y porque tenemos cómo presionarlo. Mónica deslizó el dedo para mostrar una nueva imagen en la tableta. Fotografías de vigilancia de Diego saliendo de la escuela, caminando a casa, sentado en una cafetería. Su hijo es un joven muy apuesto. Sería una tragedia si algo le pasara debido a las indiscreciones pasadas de su padre. La expresión de Mateo no cambió, pero algo frío y letal se agitó detrás de sus ojos.
Eso suena a una amenaza. Es una propuesta de negocios con motivación integrada. Acepte nuestra oferta. Complete 3 tareas durante el próximo año, y los secretos de su familia seguirán siendo secretos. Su hijo crecerá a salvo y feliz, completamente ajeno a la verdadera naturaleza de su padre. ¿Y si me niego? Entonces los archivos de clientes de Salvador Ríos encontrarán su camino a la FGR junto con evidencia adicional de sus actividades. Su hijo verá cómo arrestan a su padre por múltiples homicidios, y usted pasará el resto de su vida en una prisión federal. Mateo se quedó callado por un largo momento, calculando ángulos y posibilidades. ¿Cuál es la primera tarea? Mónica sonrió y deslizó un folder manila al otro lado de la mesa. Hugo Sandoval. Es dueño de una cadena de clínicas médicas en Guadalajara que ha estado lavando dinero para un cártel. La DEA se está acercando a construir un caso contra él, pero mis clientes prefieren que desaparezca antes de que pueda hacer un trato con los fiscales. Mateo abrió el folder y revisó el perfil del objetivo. Hugo Sandoval, 62 años, divorciado, sin hijos. Vive solo en una comunidad privada a las afueras de Guadalajara. Es militar, consciente de la seguridad, pero no paranoico. Plazo, 2 semanas. Hacer que parezca por causas naturales o un accidente. Ningún signo evidente de juego sucio. Mateo cerró la carpeta. Pago, 35 millones de pesos. Además, destruiremos la mitad de los archivos de Salvador relacionados con sus actividades. Complete las 3 misiones con éxito y lo destruiremos todo. Mateo se levantó y caminó hacia la salida. Estaré en contacto. Señor Silva. La voz de Mónica lo detuvo en el umbral. No piense en huir. Tenemos gente vigilando a su hijo las 24 horas del día. Sabremos el momento en que intente reubicarlo. Mateo se giró para mirarla. Señorita, acaba de cometer el error más grande de su vida. ¿Y cuál es ese? Amenazó a mi hijo. Mateo salió del edificio y condujo a casa, con la mente ya trabajando en opciones y contingencias. Esta gente había cometido un error crucial de juicio. Habían visto la eliminación metódica de Vicente y Rosalía por parte de Mateo y asumieron que estaban tratando con solo otro operador calificado al que podían controlar a través de amenazas. No tenían idea de que le acababan de declarar la guerra al lobo. Esa noche, Mateo llamó a Arturo Benítez desde un teléfono seguro. Necesito un favor, Arturo. Uno grande. ¿Qué tipo de favor? El tipo que hace que la gente desaparezca permanentemente. Benítez guardó silencio por un momento. Mateo, ¿en qué te has metido? Alguien está tratando de chantajearme para convertirme en su asesino a sueldo. Están usando a Diego para presionarme. Jesús. ¿Qué necesitas? Todo lo que puedas encontrar sobre una mujer llamada Mónica. Probablemente no sea su nombre real. Trabaja con un grupo militar privado que tiene acceso a los archivos de Salvador Ríos. Además, necesito el equipo completo. Vigilancia, apoyo técnico y especialistas en eliminación. Mateo, eso va a costar. No me importa lo que cueste. Esta gente amenazó a mi hijo. Los quiero borrados de la existencia. Entendido. Dame 72 horas. Mateo colgó y caminó a la habitación de Diego, donde su hijo estaba estudiando en su escritorio. Papá, ¿todo bien? Tenemos que hablar, hijo. Sobre tomar unas vacaciones. ¿Qué clase de vacaciones? Mateo se sentó en el borde de la cama de Diego. Del tipo en que visitamos a tu tía en Jalisco por unas semanas mientras yo manejo unos negocios aquí. Diego estudió el rostro de su padre con la misma inteligencia que lo había ayudado a sobrevivir a la trama de Vicente y Rosalía. Negocios que pueden ser peligrosos. Posiblemente. Papá, de lo que sea que se trate esto, quiero ayudar. Ya no soy un niño pequeño. Mateo sintió una oleada de orgullo mezclado con miedo. Su hijo se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que no huía de las peleas. Pero esta pelea en particular era demasiado peligrosa, demasiado personal, demasiado cercana a la oscuridad que Mateo llevaba en su interior. Sé que no eres un niño, Diego, pero a veces la mejor manera de ayudar es mantenerse a salvo mientras los adultos hacen el trabajo peligroso.
Como cuando tú te encargaste de Vicente y Rosalía. Mateo miró fijamente a su hijo. ¿Qué te hace pensar que me encargué de ellos? Diego sonrió con severidad. Porque Vicente y Rosalía murieron exactamente de la forma en que alguien como tú los habría matado. Y porque soy tu hijo. Sé cómo piensa el lobo. Mateo se dio cuenta de que su hijo había heredado más que solo su terquedad. El muchacho había estado pensando, analizando, atando cabos. Al tratar de proteger a Diego de la verdad, Mateo había subestimado la capacidad de su hijo para verla con claridad. De acuerdo, dijo finalmente Mateo. Esto es lo que realmente está pasando. Le contó a Diego todo sobre Mónica, sobre el chantaje, sobre las amenazas contra su seguridad. Mientras hablaba, observaba cómo la expresión de su hijo se endurecía hasta convertirse en algo que Mateo reconocía en su propio espejo. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Diego cuando Mateo terminó. ¿Tú te vas a Jalisco? Yo voy a eliminar la amenaza. No, la voz de Diego fue firme. Vamos a eliminar la amenaza juntos. Mateo empezó a protestar, pero Diego lo interrumpió. Papá, me amenazaron a mí para llegar a ti. Eso hace que esta pelea también sea mía. Y si me enseñaste algo, es que los Silva no huyen de las peleas. Mateo miró a su hijo de 16 años y no vio a un niño que necesitaba protección, sino a un lobo joven que estaba listo para unirse a la manada. De acuerdo, dijo Mateo. Pero lo hacemos a mi manera, con mis reglas. Y si te digo que huyas, huyes. Sin discusiones. ¿Trato? ¿Trato? Mateo sonrió, sintiendo que algo feroz y orgulloso se agitaba en su pecho. Esta gente había amenazado a su familia, creyendo que podían controlarlo a través del miedo. Estaban a punto de aprender que los lobos eran más peligrosos cuando cazaban juntos. Capítulo 9. La última cacería. La eliminación de la organización de Mónica tomó 3 semanas de cuidadosa planificación y ejecución brutal. Mateo había aprendido por medio de Arturo Benítez que el grupo se hacía llamar Soluciones Nexus, una colección de excontratistas militares y operativos de inteligencia que se especializaban en espionaje corporativo y eliminación selectiva. Mónica era en realidad la doctora Micaela Soto, una psiquiatra del ejército que había sido dada de baja de manera deshonrosa por realizar experimentos no autorizados con prisioneros. Su lista de clientes incluía compañías farmacéuticas, contratistas de defensa y varios gobiernos extranjeros que necesitaban que se eliminaran problemas sin supervisión oficial. La conexión de Salvador Ríos les había dado acceso a las identidades y métodos de decenas de operadores independientes, haciéndolos extremadamente peligrosos para cualquiera en la línea de trabajo de Mateo. Pero habían cometido un error crítico. Asumieron que Mateo era un lobo solitario al que podían controlar mediante amenazas contra su familia. El asalto a su complejo en la montaña comenzó a las 3 de la madrugada en una noche sin luna. El equipo de Mateo estaba formado por 6 antiguos operadores de fuerzas especiales, todos cuidadosamente seleccionados por Arturo Benítez por sus habilidades particulares y su absoluta discreción. Diego se quedó en una casa de seguridad a 80 kilómetros de distancia, monitoreando las comunicaciones y coordinando la logística. Mateo se acercó al complejo desde el norte, utilizando las habilidades aprendidas en los inviernos siberianos para moverse en silencio por el suelo helado. El equipo de imagen térmica que utilizaba Nexus era de grado militar, pero Mateo había pasado años aprendiendo a burlar exactamente ese tipo de vigilancia. El primer centinela murió sin hacer un solo ruido, el cuchillo de Mateo encontró el espacio entre su chaleco antibalas y su casco. El segundo centinela logró levantar su rifle antes de que la pistola con silenciador de Mateo lo derribara. Dentro del edificio principal, Mateo se movió por los pasillos a oscuras como un fantasma, eliminando a guardias y personal de seguridad con una eficiencia mecánica. Estos eran los asesinos profesionales que habían amenazado a su hijo. No sintió más que una fría satisfacción a medida que cada amenaza fue neutralizada permanentemente. La doctora Micaela Soto estaba esperando en su oficina, con una pistola sobre el escritorio y una expresión desafiante en el rostro. El famoso lobo, dijo cuando Mateo entró. Me preguntaba cuándo vendrías por mí. Amenazaste a mi hijo. Te ofrecí un empleo muy lucrativo. Tú decidiste interpretarlo como una amenaza. Mateo se sentó frente a su escritorio, fijándose en la posición del arma. ¿Dónde están los archivos de Salvador?
A salvo. Incluso si me matas, se publicarán automáticamente a menos que yo ingrese al sistema cada 24 horas. Conozco lo del interruptor de hombre muerto. Lo desactivé hace 2 horas. La expresión de confianza de Micaela parpadeó levemente. Eso es imposible. El sistema está aislado de la red, completamente desconectado. Su especialista en sistemas fue muy cooperativo una vez que mi gente le explicó la situación. Resulta que ha estado desfalcando a tu organización durante meses. Fue muy fácil presionarlo. Mateo colocó una tableta sobre el escritorio que mostraba imágenes de vigilancia del equipo técnico de Micaela siendo capturado e interrogado sistemáticamente. Toda tu red está comprometida. Cada archivo, cada cliente, cada operación. La FGR tendrá todo lo que necesita para desmantelar a Soluciones Nexus por la mañana. Micaela alcanzó su pistola, pero Mateo fue más rápido. Su mano se cerró sobre la muñeca de la doctora con tanta fuerza que la hizo jadear de dolor. Tienes una oportunidad de sobrevivir a esto, dijo Mateo en voz baja. Dime quién más tiene copias de los archivos de Salvador, y haré que esto sea rápido. Vete al infierno. Mateo suspiró y sacó su propia arma. Mala respuesta. El disparo resonó por todo el edificio vacío. 3 horas después, Mateo estaba sentado en su camioneta viendo cómo los agentes federales invadían el complejo de Nexus. Denuncias anónimas los habían llevado a un tesoro de evidencias que documentaban espionaje corporativo, complots de asesinato internacional y conexiones con el crimen organizado. Para el mediodía, se emitirían órdenes de arresto contra decenas de ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales que habían utilizado los servicios de Nexus. El teléfono de Mateo vibró con un mensaje de Diego. Las noticias dicen que la FGR arrestó a una importante organización criminal. Supongo que tu reunión de negocios salió bien. Te veo en casa. Mateo sonrió y encendió su camioneta. Su hijo estaba aprendiendo el negocio familiar más rápido de lo que Mateo había esperado. Quizás eso no fuera tan malo. El mundo estaba lleno de lobos disfrazados de ovejas, y era importante saber cómo reconocerlos. Mientras Mateo conducía a casa por las montañas de Chihuahua, reflexionó sobre los eventos del último año. Vicente y Rosalía habían intentado destruir a su familia por dinero y codicia. Soluciones Nexus había intentado controlarlo mediante amenazas y chantaje. Ambos habían aprendido la misma lección: el lobo no perdonaba la traición, y nunca olvidaba. Pero lo más importante, habían aprendido que había ciertas líneas que nunca debían cruzarse. Amenazar al hijo de Mateo había sido el último error que cualquiera de ellos cometería jamás. Mateo entró a su entrada y encontró a Diego esperando en el porche, con una expresión de satisfacción en su joven rostro. Papá, hay algo que quiero mostrarte. Diego llevó a Mateo al garaje, donde había instalado una estación de cómputo con múltiples monitores y equipo de comunicación. He estado pensando en lo que dijiste sobre el negocio familiar, dijo Diego. Sobre cómo hay lobos y ovejas en este mundo. Quiero aprender a ser un lobo. Mateo estudió el sofisticado montaje que su hijo había ensamblado. Este equipo es caro. ¿De dónde sacaste el dinero? Diego sonrió. Micaela Soto tenía varias cuentas en el extranjero que no estaban aseguradas correctamente. Tal vez redistribuí algunos de esos fondos a causas más nobles. Mateo sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Su hijo definitivamente estaba aprendiendo el negocio familiar, tal vez demasiado bien. Diego, este tipo de trabajo te cambia. Te vuelve frío. Hace que sea difícil confiar en la gente o tener relaciones normales. Papá, después de todo lo que ha pasado, ¿de verdad crees que puedo volver a ser normal? Mateo miró a su hijo. Lo miró de verdad, y vio la realidad. Diego había sido moldeado por la traición y la violencia, tal como le había sucedido a Mateo. La inocencia había desaparecido, reemplazada por algo más duro y calculador. Pero, a diferencia de Mateo, Diego no tendría que aprender estas lecciones a solas. Tendría a su padre para guiarlo, para enseñarle cuándo ser implacable y cuándo mostrar misericordia. De acuerdo, dijo finalmente Mateo. Pero lo hacemos juntos y tenemos reglas. Protegemos a la gente inocente. Nunca traicionamos a la familia, y nunca perdonamos a los que amenazan lo que amamos.
Diego extendió la mano, y Mateo se la estrechó con firmeza. Bienvenido al negocio familiar, hijo. Afuera, el viento de Chihuahua aullaba entre las montañas, trayendo consigo la promesa del invierno y la certeza de que, en algún lugar de la oscuridad, nuevas amenazas se estaban gestando. Pero Mateo Silva ya no cazaba solo. El lobo había encontrado a su manada. 6 meses después, Mateo y Diego Silva operaban una discreta firma de consultoría que se especializaba en la gestión de riesgos para clientes de alto perfil. Su tasa de éxito era del 100% y sus métodos seguían siendo completamente confidenciales. Las tumbas de Vicente y Rosalía Silva eran visitadas ocasionalmente por familiares que dejaban flores y hablaban de trágicas pérdidas. Mateo y Diego nunca las visitaban, pero a veces pasaban junto al cementerio de camino a negocios más importantes. En Siberia, los mineros de diamantes aún contaban historias sobre el lobo, el americano que había cazado bandidos a través de los páramos helados y que siempre los traía de vuelta muertos. No sabían que había regresado a sus cotos de caza natales o que le había enseñado sus habilidades a la siguiente generación. La leyenda del lobo estaba completa. Su legado continuaría. Y en un mundo lleno de ovejas, los lobos siempre lucharían. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.